Esa mañana, víspera de Navidad, George le mostraba a todos sus amigos el encabezado del periódico, donde Harry Bailey era condecorado por el presidente. George se los muestra con orgullo, pero sus amigos están más interesados en charlar con él. Pasamos al banco, donde el tío Billy está preparando todo para hacer el depósito de la asociación, pero se distrae con la llegada de Potter al banco. Se le acerca para darle un buen día cargado del humor basado que lo caracteriza. Buenos días, señor Potter, ¿qué noticias hay? Vaya, Harry Bailey recibe la medalla del Congreso. Será uno de los muchachos Bailey. Pero como dan batalla esos Bailey, ¿verdad, señor Potter? Potter le pregunta qué opina el medroso de George de la noticia, a lo que el tío responde que si ese medroso hubiese ido a la guerra, habría vuelto con 2 condecoraciones en vez de una. Pero en fin, no todos los héroes han estado en Alemania o Japón, dando a entender que la lucha de George está en el pueblo. Potter se retira molesto y el tío goza de molestarlo. El tío se acerca a la ventanilla para hacer el depósito, pero se percata que no tiene el dinero. Por otro lado, Potter está en su oficina y al abrir el periódico encuentra un sobre con dinero dentro de él. Potter ordena que lo acerquen a la puerta y desde allí observa al tío Billy que está preocupado buscando el dinero. Regresa a su oficina a buscar el dinero, mientras George está en la suya con Violeta, quien retira sus ahorros de la asociación porque dejará el pueblo para mudarse a Nueva York. Al parecer las cosas no están yendo bien. George le da dinero de su bolsillo diciéndole que lo necesitará hasta que consiga empleo y le desea buena suerte. Ella, conmovida, le responde que su suerte fue haberlo conocido y se despide con un beso que deja entrever lo que siempre sintió por él. Al salir de la oficina, el auditor bancario que estaba esperando reunirse con George los mira a ambos con sospecha y le pide que se apure. George se disculpa mientras entra a la oficina de su tío. Lo encuentra buscando desesperado. Este le explica lo que pasó y George comienza a buscar el dinero. Lo buscan en la calle y en todos lados, pero sin éxito. Llega la noche y ambos están desesperados, porque de no realizar ese depósito significaría la bancarrota, escándalo y prisión. George pierde el control con el sufriente tío Billy y por primera vez en toda la película vemos referirse a él con insultos. En su casa, Mary y los niños preparan todo para Navidad. George llega agobiado, pero intenta ocultarlo de su familia. Su hijo menor se acerca a jugar con él y este lo abraza preocupado por lo que puede pasar. Mary se percata de ello. George está agobiado, pide a su hija que deje de tocar el piano, pero esta replica diciendo que necesita aprender la canción para esta noche. Mary le sugiere que se bañe y cambie para recibir a la familia, pero este se enfada diciendo que no quiere que venga nadie. Ella lo entiende y le pide que la acompañe a la cocina. Le pregunta si tuvo un día difícil, a lo que George responde que sí, otro día de perros para los Baileys. Su hijo mayor le comenta que los vecinos tienen un auto nuevo y que debería verlo, pero George lo reta diciéndole si acaso el que tiene no es suficiente para él. Ya en la cocina, George se entera de que una de sus hijas está en cama resfriada porque volvió de la escuela desabrigada, y este se molesta mucho, reniega por la casa diciendo que es vieja y está llena de corrientes de aire. Es como vivir en una nevera. Se pregunta por qué decidió vivir allí, y aún más, por qué se quedaron en ese miserable pueblo. Mary le pregunta preocupada qué le está pasando. Todo. ¿Acaso esto te parece una familia feliz?, le responde George. Al subir las escaleras, una parte de ella que está suelta se sale, y este se aguanta la frustración. En la habitación de su hija, ella le pide que pegue los pétalos que se cayeron de su flor, y este la engaña guardando los pétalos en su bolsillo, y haciéndole creer que los pegó. George, preocupado, le pide que duerma. Mary está al teléfono con la maestra de su hija. George se acerca y toma el teléfono. Le reprocha por mandar a su hija desabrigada a casa, llamándola floja y descuidada. Luego de hacer llorar a la maestra, discute con su esposo, quien le advierte que lo pondrá en su lugar, y le corta la llamada. Acto seguido, descarga sus frustraciones con sus hijos, y en un arrebato destruye cosas delante de ellos. Al calmarse, avergonzado les pide disculpas a todos, pero el daño ya está hecho. ¿Por qué torturas a los niños?, le reprocha Mary, y George sin palabras se va de casa. Los niños le preguntan a Mary si su padre tiene problemas, y esta les responde que sí, así que todos deciden subir a rezar fuerte por él, mientras Mary pide ayuda para encontrar a George. Pasamos al despacho de Potter, donde George le suplica que lo ayude a salir de esta situación. Teme por su familia, por lo que le pase si no logra reponer el faltante que perdió. Potter lo tortura mintiéndole que los reporteros ya le habían informado de la situación,
George promete devolverle dinero con intereses o incluso le dará la asociación. Solo necesita solucionar el problema por el bien de su familia. Potter, quien tiene el dinero de George, se regodea en la situación, lo acusa de apostar el dinero de la gente, pero George lo niega. Entonces es una mujer. Muchos dicen por ahí que le diste dinero a Violeta Vick, responde Potter. George le asegura que eso no fue así. Potter le pregunta qué ofrece de garantía si le presta ese dinero. George no tiene ahorros, ni acciones, ni propiedades. Lo único que le puede ofrecer es la póliza de su seguro de vida, la cual está valuada en $15,000. Potter se ríe a carcajadas diciéndole que vale más muerto que vivo. La desesperación de George lo lleva a poner a su propia vida como garantía, lo que causa las burlas del despiadado Potter, quien le dice que mire cómo ha caído. Alguna vez fue un joven arrogante que se iba a comer el mundo. Una vez incluso se atrevió a llamarlo viejo y amargado, pero ahora él es el que ve a un hombre amargado, un simple gusano que se arrastra suplicando, sin ahorros, sin dinero. ¿Por qué no vas a pedírselo a la chusma que amas tanto?, le pregunta Potter, y él mismo le responde, sabes que si haces eso te echarían a patadas. Te haré un favor y yo mismo pediré una orden de arresto por malversación de fondos, manipulación y fraude. George, superado, se va en silencio, aturdido por el oscuro panorama. Potter no se detiene y lo despide diciéndole que no tiene a dónde esconderse en este pueblo. Todos los personajes se precipitan hacia la recta final del relato y cada uno mueve sus piezas en el tablero de la vida. Mary, fiel a su papel, sostiene con amor al hombre que eligió, incluso cuando las sombras los rodean. Potter, oportunista y despiadado, recibe del azar la ocasión perfecta para liquidar a su adversario y se regodea en el clímax de su maldad, tendiendo trampas para atrapar a su presa. Y en el centro de todo, George, una vez más se enfrenta a una nueva batalla, pero esta vez sus fuerzas parecen agotarse. Las luchas internas que ha cargado durante años, las renuncias, las frustraciones, los sacrificios, han dejado huella en su espíritu. El héroe invisible de Bedford Falls está llegando a su límite. Esta escena nos recuerda que incluso los más fuertes, los que sostienen a otros, los que parecen inquebrantables, también tienen un punto de quiebre. El amor sostiene, la maldad acecha, y el hombre se debate entre ambas fuerzas. Es el umbral de la revelación, el instante en que la vida desnuda al héroe y lo enfrenta con su fragilidad más profunda. George está en el bar de Martini bebiendo. Allí en la barra, mientras se ahoga en su aflicción, eleva una plegaria simple pero la más sincera de todas. Dios, no soy un hombre de oración, pero si estás ahí y me escuchas, por favor, muéstrame el camino. Estoy al borde de un abismo. Muéstrame el camino, Señor. Sus amigos se acercan a él, preocupados le preguntan si desea que lo lleven a casa. El hombre sentado junto a George escucha que lo llaman señor Bailey y lo golpea. Resultó ser el esposo de la maestra a la que hizo llorar. George, sin entender nada, se pregunta si esto se gana uno por hacer una oración. George se retira del bar, a pesar de que sus amigos le piden que se quede y no conduzca en ese estado. George estrella su auto contra un árbol y ebrio camina en medio de la nevada hasta el puente. Se asoma al borde y mira fijamente las aguas heladas. Aunque no se ha percatado de que no está solo, alguien más lo observa a la distancia. George se dispone a saltar, pero de repente, aquel hombre salta a las aguas y comienza a pedir ayuda. George no lo duda y salta a rescatarlo. Los gritos despiertan al vigía y este corre a socorrerlos. Ambos están a salvo recuperándose. El hombre se pone su ropa, la cual llama la atención porque es una prenda fuera de época. De hecho, es una prenda típica del siglo XIX. El hombre les comenta que no tuvo tiempo para ponerse ropa interior decente. Es la que me regaló mi esposa. De hecho, morí con ella, comenta. El vigía lo mira confundido. El hombre les recomienda leer el último libro de Mark Twain, Las aventuras de Tom Sawyer. Pero lo inquietante es que ese no es el último libro que escribió Mark Twain. De hecho, continuó escribiendo durante 3 décadas más. Y además habla de él como si fuera contemporáneo, pero fue una figura del siglo XIX. Estos comentarios generan sospecha en el vigía, quien le pregunta cómo fue que se cayó al agua. No me caí, salté a salvar al George, responde el hombre. ¿Qué? ¿Salvarme?, pregunta George confundido. El hombre responde que funcionó, ya que eso no lo dejó hacerlo. ¿Hacer qué?, pregunta George. Suicidarte, le responde. El vigía replica que en el pueblo es ilegal intentar suicidio. También lo es de donde vengo, aclara el hombre. El vigía intrigado le pregunta de dónde vienes. Vengo del cielo, responde. George y el vigía se miran extrañados. El hombre les dice que hizo todo esto porque sabía que si George lo veía en peligro, no dudaría en salvarlo. George, incrédulo, le dice que es muy gracioso. El hombre cambia de tema y menciona el labio sangrante de George.
Este le dice que se lo ganó en respuesta a una maldita plegaria. El hombre lo niega rotundamente y le dice que él es la respuesta a esa oración. Para eso fue enviado. George, intrigado, le pregunta cómo sabe su nombre, a lo que el hombre le responde que conoce todo de él. ¿Quién eres?, le pregunta George. Este le responde que se llama Clarence y es un ángel de segunda clase, ya que aún no se ha ganado sus alas. Así es, amigos, se trata de aquel Clarence, el ángel que fue encomendado a George. El vigía, al escuchar lo que dijo, se aterra y sale de la habitación. George, en cambio, ni se inmuta y se pregunta si le pusieron algo en su bebida en el bar. George le pregunta por qué quiere salvarlo. Porque soy tu ángel guardián, responde Clarence. Y además es una tontería querer matarse por dinero, solo por $8,000. George le pregunta cómo está enterado de eso, y Clarence se lo dice una vez más. Soy tu ángel guardián, lo sé todo. George, incrédulo, lo subestima diciéndole que ni siquiera tiene alas. Es más bien un ángel caído, pero Clarence le pide que lo deje ayudarlo. George responde con sarcasmo, preguntándole si tiene $8,000 para prestárselos. Clarence le dice que en el cielo no se usa dinero. George, con cierta resignación, le dice que aquí en la tierra es bastante útil. Lástima que lo entendió tarde. Valgo más muerto que vivo, concluye George. Clarence le dice que no hable así. ¿Acaso no te das cuenta de todo lo que has hecho? Pero George insiste que si no fuera por él todo el mundo estaría mejor. Su esposa, sus hijos, sus amigos. Mejor váyase a cuidar a otro. Clarence intenta hacerlo cambiar de opinión, pero es en vano. Entonces lo mira con seriedad y le pregunta si de verdad cree que matándose mejoraría la vida de todos. Sería mejor si nunca hubiera nacido, responde George. Ya está hecho, le contesta Clarence. De repente un viento recio entra en la habitación. George no entiende qué está pasando. Clarence le explica que su deseo se cumplió. Nunca nació, por lo tanto no tiene preocupaciones ni obligaciones. Tampoco necesita dinero. George nota que ahora puede oír con su oído malo y se lo atribuye al agua fría. Clarence le replica que su labio dejó de sangrar. George no entiende nada. Dejó de nevar, su ropa está seca. Solo concluye que necesita un trago. Ambos caminan hasta el árbol contra el que George estrelló su auto, pero ya no está. Clarence le explica que ya no tiene auto. George lo ignora y le pregunta al dueño del árbol por su coche. El hombre no comprende de qué habla y le dice que debe haber sido otro árbol, y que se alegra de que el suyo esté intacto, porque es uno de los más viejos de Potterville. George, incrédulo, le pregunta de qué habla. Estamos en Bedford Falls, pero el hombre lo trata como si estuviera ebrio, y se retira. George le dice a Clarence que tal vez dejó el auto en el bar de Martini, y se dirigen allí. Al entrar notamos que todo cambió por completo. Lo que parecía ser un simple bar de pueblo se convirtió en un concurrido lugar de apostadores, fumadores y damas de la noche. Ambos se acercan a la barra y George pregunta por Martini. Quiero un Martini, responde Nick, el empleado. No, quiero ver a Martini, tu patrón, responde George. Pero este se enoja dejándole en claro que el dueño es él. Acto seguido, Clarence pide una bebida que no existe en esa época y Nick lo amenaza con golpearlo. George calma las cosas y se pregunta qué sucede. Jamás lo vio comportarse así. Esta noche verás cosas que te sorprenderán, advierte Clarence. Ambos continúan hablando del tema de Los Ángeles, sin percatarse de que Nick los estuvo escuchando. Este se enoja porque cree que le están jugando una broma. George intenta calmarlo, diciéndole que no debería tratar así a un conocido, pero Nick le aclara que no lo ha visto nunca en su vida. Enojado, decide sacarlos a la fuerza, pero son interrumpidos por un viejo y demacrado Gower que entra al bar. Nick les recuerda que no puede entrar mientras lo humilla en público, y George no puede creerlo. Se acerca a preguntarle qué le pasó, pero Gower no sabe quién es George. Nick le dice que ese gusano pasó 20 años en prisión por envenenar a un niño, y que si él lo conoce, es otro motivo por el cual lo sacará del bar. Ambos son expulsados violentamente. Clarence le explica a George que no estuvo allí para evitar que Gower pusiera veneno en las píldoras. George lo niega, pero todo se derrumba cuando ve el nombre del bar. Ya no es de Martinis, sino de Nick. El semblante de George cambia por completo, y serio le pregunta a Clarence quién es. Este le repite una vez más, soy tu ángel guardián. George le pregunta por qué ve estas cosas. Porque jamás naciste, responde Clarence. La atmósfera se torna oscura. Si no nací, entonces ¿quién soy?, replica George. Clarence le dice que no es nadie, jamás existió. George, incrédulo, busca sus papeles de identificación, pero no los encuentra. No tienes identidad, le recuerda Clarence, ni permiso de conducir, ni póliza de seguro, y tampoco están ahí. George, asustado, le pregunta a qué se refiere. A los pétalos de Suzu, responde Clarence. George los busca y efectivamente ya no están. Te han dado un gran regalo, George. La oportunidad de ver cómo sería el mundo si no existieras, le explica Clarence. George se niega a aceptarlo y dice que se irá a casa con su esposa y sus hijos, pero Clarence le insiste, no tienes casa. George lo insulta mientras le dice que no lo siga.
En el camino, George pasa por el centro de la ciudad y ve que el pueblo ahora se llama Potterville. Muestra de que sin él, efectivamente Potter se adueñó de todo el pueblo. La noche tranquila y apacible del pueblo se convirtió en un ruidoso tumulto nocturno. Las calles se llenaron de bares nocturnos, apuestas, bailarinas exóticas y prostitución. George ve aterrado el mórbido panorama y se encuentra con una escena aún más alarmante. La asociación ya no existe. Pregunta por ella y se entera que quebró hace mucho tiempo. Más adelante ve a su amiga Violeta siendo llevada a la fuerza por la policía. La vemos que se ha convertido en una chica de la noche, una bailarina nocturna. George intenta intervenir, pero no tiene éxito. Luego va a la parada de su amigo taxista, Ernie, y se sube pidiéndole desesperado que lo lleve a su casa, pero este no sabe a dónde vive. George se enfada diciéndole que se conocen de toda la vida y le da la dirección. En el camino intenta comprender lo que sucede y le pregunta si es el Ernie que conoce, el que vive en el parque Bailey con su esposa. ¿Conoce a mi esposa?, le pregunta Ernie. George le responde que ha ido a su casa miles de veces, claro que la conoce. Este enfadado le aclara que vive en una choza en el barrio Potter y que su esposa lo dejó hace 3 años por alcohólico, además del hecho que jamás lo ha visto en la vida. George, resignado, le pide que olvide lo que dijo y solo lo lleve a su casa. En el camino vemos cómo el taxista le hace una seña al oficial Berg, advirtiéndole que lo siga porque lleva un loco. Al llegar, el paisaje es desolador. George mira su casa abandonada y destruida. Ernie le dice que esa casa lleva deshabitada más de 20 años. George entra desesperado llamando a su familia, pero adentro solo encuentra a Clarence, quien le dice que aquí no hay nadie. George, furioso, lo confronta preguntándole qué les hizo, pero son interrumpidos por el oficial Berg. Qué escena más poética. Ambos ayudaron a Mary a preparar el lugar para la luna de miel y hoy están presenciando las ruinas de una vida sin George. Berg lo detiene para llevarlo al manicomio, pero Clarence interviene y George logra escapar. En el suelo sometido exclama "ayúdame, Joseph", y este es transportado. En la siguiente escena vemos a George llegando a la casa de sus padres, la cual se ha convertido en una casa de huéspedes. Al tocar es recibido por su madre, pero esta no lo reconoce. La expresión en el rostro de George al presenciar el suceso más temido por cualquier ser humano te eriza la piel por completo. Su madre le dice que no juegue y que si necesita un cuarto ya no hay disponibles. George, angustiado, le dice que creyó que ella sí lo reconocería. Le cuenta sus problemas y le pide que lo deje entrar para recuperarse, pero ella se niega a dejarlo entrar porque es un extraño. George menciona al tío Billy y esto inquieta a su madre, quien le pregunta cuándo fue la última vez que lo vio. Hoy en su casa, responde George, pero esta le dice que es mentira, ya que está en el manicomio. Perdió la cabeza después de haber perdido la asociación y tú deberías estar allí también, le dice su madre mientras le cierra la puerta en la cara. Esta escena nos muestra cuánta razón tuvo Peter al considerar a George como el único capaz de sucederlo. Solo George tenía el carácter de soportar el peso, de sostener los sueños de la gente. Y qué duro final para nuestro tío Billy. Ahora entendemos por qué la vida se ensañó tanto en mantener a George en la asociación. Bien se lo dice Clarence, qué curioso, ¿no? La forma en que un hombre puede afectar a tantas vidas, y cuando no está, deja un hueco tremendo. Pero George continúa resistiéndose a Clarence, diciéndole que solo lo tiene dentro de un hechizo y que si ve a la última persona con la que habló, podrá salir de él. Así que decide ir a buscar a Martini a su casa en el parque Bailey. Al llegar, vemos uno de los giros más espléndidos por parte del director. El parque Bailey, que alguna vez fue el campo donde se plantaban los sueños de la comunidad, se ha convertido en un cementerio, enfatizando que sin el sacrificio de George, todos esos sueños terminaron enterrados. George pregunta qué le pasó a las casas, a lo que Clarence le responde que jamás las construyó. Entre las lápidas, George encuentra una con el nombre de su hermano. Sin ti, tu hermano Harry se cayó al agua helada y murió, le explica Clarence. No es cierto, responde George. Harry Bailey fue a la guerra y se convirtió en un héroe que evitó la muerte de todos en el barco transporte. Todos ellos murieron, responde Clarence. Harry no estuvo ahí para salvarlos, porque tú no estuviste para salvarlo a él. Sabes, George, tenías una vida maravillosa. Ahora entiendes el grave error que sería borrarla. George le pregunta a Clarence dónde está Mary, pero este se niega a decírselo, porque no debería verla. No le gustará lo que encontrará. George lo presiona para que se lo diga, y finalmente Clarence cede. Está ahora mismo cerrando la biblioteca. George corre a buscarla. Al llegar la ve, y es la sombra de la mujer que conoció. Mary jamás se casó, y pasó su vida triste y sola. George intenta hablarle, pero ella huye asustada. Pide ayuda en una tienda, y George le grita que es su esposa, pero esto solo empeora las cosas. No tiene más opción que huir. Corre llamando a Clarence, pero este no vuelve a aparecer. Huye hasta el puente, donde llora desconsoladamente,
pidiéndole a Dios que le devuelva su vida, quiere a su esposa y a sus hijos, a su familia de vuelta. No importa lo que pase, solo quiere regresar. Llora desconsoladamente, añorando la realidad de la que un día quiso escapar. El clímax de la película es de una crudeza que nos retuerce las entrañas más profundas de nuestro ser. Este es el punto de mayor revelación de todo el film. Es mucho más que solo un mensaje cliché de valorar lo que tienes antes que lo pierdas. Habla de lo profunda que es una vida, de lo que implica realmente estar vivo. El primer punto que exploraremos será la noche oscura de George, esa noche oscura del alma a la que todos nos enfrentamos alguna vez en la vida. George en el bar es consciente de una sola cosa: ya no hay nada por hacer, y ese es el punto propicio, donde acaban tus fuerzas, donde ya no puedes confiar en tus propios esfuerzos. Allí es donde interviene el factor Dios, porque ¿qué necesidad habría de una intervención externa si creemos que nosotros mismos somos suficientes? Aquí es donde se rompen los hombres fuertes, y lo paradójico es que lo que parece un final es realmente el principio. Lo diré de otra forma: tu noche oscura del alma no vino para terminar de enterrarte, sino para revelarte un nuevo principio. Kierkegaard dice que la desesperación es la enfermedad mortal, pero no es un castigo, sino la condición que nos obliga a elegir: o nos hundimos en la nada o damos el salto de fe. Y George da ese salto de fe reconociendo su necesidad de Dios. Su oración es simple, pero la más sincera de todas. Como dice el dicho popular, las oraciones más poderosas y honestas son las que se hacen en la sala de espera de un hospital. El problema es que, como muchos de nosotros, creemos que estamos demasiado lejos de Dios. Miramos nuestra vida personal y pensamos que no tenemos derecho a pedirle socorro, pero tanto la película como la vida misma nos muestra un Dios distinto, un Dios al que le importamos, un Dios que nos reconoce, que sabe quiénes somos. Al comienzo de la película, las oraciones llegaban al cielo y Dios reconoce de inmediato a George, pero no solo sabe quién es, lo entiende. Dios sabe que es una noche crítica. La película nos muestra un Dios que no es ajeno a nuestras aflicciones y un Dios que ya preparó un plan para nuestra vida. George recibe un golpe luego de abrir su corazón y eso lo destruye. Le atribuye a Dios una consecuencia que él mismo buscó. Él ignora que ese hombre es el esposo de la mujer a la que insultó. Por eso lo interpreta como la respuesta a su plegaria. Ve a un Dios ajeno, que no se apiada de él. Y es así como malinterpretamos a Dios. Creemos que su silencio ante el sufrimiento del mundo es señal de su lejanía y frialdad, pero Dios obra en silencio. Imaginemos hipotéticamente que Dios respondiera a la oración de George como a él le gustaría. Imaginemos que de repente aparecen mágicamente $8,000 en su bolsillo. Eso sería genial, pero ¿qué lección habría aprendido? ¿Habría entendido el valor de su vida? ¿Hubiera aprendido a valorarla? Lo más probable es que la alegría solo le durara unos días y rápidamente volviera a tener nuevos problemas y nuevas ganas de escapar de su realidad. De igual forma, debemos ver la oportunidad de aprendizaje en nuestras crisis. No busquemos el por qué, sino el para qué. A menos que aprendamos de la prueba, jamás saldremos de ella. Dios no responde como nosotros queremos, sino como nosotros necesitamos. George desolado se dispone a rendirse, pero Dios no lo permitirá, al igual que no dejará que tú te rindas. Él tiene un plan para George y tiene uno para ti. Dios añade un nuevo jugador al tablero. Clarence es quien representa la voz de la revelación. Es un agente que vino para revelar todo lo que estaba oculto a los ojos de George, todo lo que siempre estuvo frente a él, pero que jamás fue capaz de ver. Y la primera revelación es la sombra, el verdadero antagonista de esta historia. El enemigo de George jamás fue Potter, ni la historia se trató de la lucha entre ambos. El verdadero enemigo de George siempre estuvo en su interior, y el conflicto real de la historia es su lucha interna. Clarence expone la verdad que George nunca pudo comprender, ni en las palabras de Peter, ni en el amor de Mary, ni en la rutina de Bedford Falls, y George jamás pudo ver esa verdad, porque su antagonista siempre se lo impidió, el cual es el descontento, esa depresión silenciosa que lo privaba de agradecer lo que tenía, y lo empujaba a creer que su vida carecía de sentido. Esta problemática no es exclusiva de los años 40, de hecho hoy está más vigente que nunca. Los estudios muestran que somos una sociedad cada vez más triste, cada vez más descontenta con la vida. Hoy esa depresión silenciosa es una epidemia global que afecta a todos. Es una batalla interna la que todos estamos luchando. Al igual que a George, la insatisfacción golpea la puerta, la sensación de arrepentimiento, de que no tomamos las decisiones correctas, del que hubiera sido, y esa brecha entre lo que esperabas que fuese tu vida y lo que realmente es,
se acrecienta cuanto más años te pasan, hasta que llegas al punto de rendición, hasta que te resignas y aceptas no volver a soñar. Pero la película no plantea ese final. Tampoco plantea un final donde George de pronto consigue todos sus sueños y viaja por el mundo. Nos encanta ese tipo de finales hollywoodenses, pero la realidad no es así. La verdadera felicidad es una que trasciende las circunstancias. De hecho, las circunstancias de George no han cambiado. Sigue estando endeudado y cerca de ir a prisión. Pero lo que cambió fue su enfoque, y ahí está la clave. A George ya no le interesa el dinero o sus sueños de juventud, solo quiere recuperar su vida. La misma vida de la que intentó escapar hace unas horas. Es impresionante lo que hace en la mente del ser humano, un cambio de enfoque, vivir con un enfoque diferente. Clarence le muestra a George cómo sería la vida si desapareciera, y ahí ese sinsentido se eclipsa por completo, porque ve cómo todo lo que subestimaba en su vida cotidiana afectaba a todo el pueblo. Sin él, la vida de sus seres amados es oscura y triste. El señor Gower sería un alcohólico indigente que no puede perdonarse por su error. Su amigo Martini jamás hubiera salido de los barrios bajos y no hubiera podido progresar. Él era quien se interponía a que Potter tome el control del pueblo. Sin él, Bedford Falls no existiría. El pueblo cae en la decadencia moral y espiritual. El desorden y la apatía se apoderan de los ciudadanos. Violeta jamás hubiera tenido la amistad de George, quien la inspiraba a ser mejor persona. Ernie nunca hubiera conseguido salir de la choza que rentaba. Se volvería alcohólico y su esposa lo hubiera dejado. La casona sería una ruina y jamás se convertiría en un hogar. Su hermano menor hubiera fallecido a los 8 años, en el agua helada. Por lo tanto, jamás habría crecido para convertirse en un héroe de guerra que salvó a cientos. Su tío Billy tendría que soportar una carga que lo excedía, llevando a la ruina a la asociación y costándole su cordura. Su madre se quedaría sola, teniendo que recurrir a la desgastante tarea de recibir extraños para sobrevivir, y una de las escenas más desgarradoras de la película. Jamás habría hecho realidad los sueños de tantas familias marginadas, y esos sueños ya serían enterrados en un cementerio. Finalmente, el amor de su vida, Mary, jamás habría podido encontrar a alguien como George, y terminaría viviendo una vida solitaria, abúlica y triste, una vida sin brillo, porque quien sacó lo mejor de ella eligió desaparecer. Clarence le dice que es un regalo ver qué hubiera sido si no existiera, pero también es un regalo que hoy estés viendo este video, un mensaje que te recuerda el valor que tiene una vida. No tienes idea de lo que generas en la vida de los demás, aunque al igual que George, creas que tu vida no tiene nada de especial. No sabes lo mucho que el mundo aprecia que estés vivo. ¿Qué sería de tus hijos sin ti? Sin tu cuidado, sin tu amor. ¿Qué sería de tus padres si no estuvieras en sus vidas y en la de tus amigos? No es necesario llegar al mismo punto que George, no es necesario perderlo todo para recién verlo. George pasó toda su vida sintiéndose un fracasado, sin disfrutar lo rico que era, y he de admitir que también he desperdiciado muchos años sintiéndome de la misma forma, pero hoy es hora de cambiar mi enfoque. Hoy estamos ante la oportunidad de evitarnos aprender por la experiencia y hacer cambios a tiempo, antes que las cosas se pongan feas. Debemos comenzar a ver la vida diferente, no desde el filtro del mundo, que mide el valor de una vida según qué tanto haya alcanzado o pueda aparentar. Es hora de dejar de subestimar la influencia que tenemos en este mundo, aun si nuestras vidas son simples. Las pequeñas acciones diarias de George iluminaban al pueblo, nuestras pequeñas acciones iluminan a otros. Ahí está la verdadera riqueza del ser humano. La película es un recordatorio de que el verdadero sentido de la vida lo da el servicio a los demás. Mientras George llora suplicando volver, comienza a nevar. Berg llega a buscarlo. George al comienzo intenta advertirle que lo deje en paz, pero se percata que este ya lo reconoce y lo llama por su nombre. La felicidad lo inunda. Berg le dice que está sangrando y George se alegra porque volvió a sangrar. Busca los pétalos de Suzu y al encontrarlos en su bolsillo no puede contener la felicidad. Abraza a Berg y sale corriendo gritando el nombre de Mary. En el camino encuentra su vehículo estrellado y celebra por ello. Corre hasta el centro del pueblo y ve que este se llama Bedford Falls nuevamente. Mientras corre a su casa, saluda a todos con alegría, celebra por la asociación, hasta le desea una feliz Navidad a Potter, quien le dice que la pasará en la cárcel. Al llegar a su casa, lo están esperando toda la banda, el auditor bancario, la prensa y el fiscal con una orden de arresto. Pero George lo saluda con alegría deseándole feliz Navidad. Estos le dicen que tienen que arrestarlo, pero George celebra porque va a ir a prisión. Recorre su casa buscando a su familia y agradece por la casa destartalada que tiene. De repente los niños lo llaman desde el piso de arriba y nuestro prota no contiene la alegría. Mary abre la puerta y ambos se funden en un abrazo.
George le dice, no tienes idea de lo que me ha pasado, a lo que ella responde, que es él el que no tiene idea de lo que ha pasado. Lo toma y lo lleva a la mesa, mientras le dice que observe lo que va a pasar, porque es un verdadero milagro. De repente comienzan a llegar todos los amigos de George con dinero. El tío Billy le explica que todo fue gracias a Mary. Fue ella quien comenzó a decirles que tenías problemas, y todos sin preguntar ningún detalle comenzaron a colaborar. Ante esta escena solo puedo decir, ¡qué mujer! Cuán importante es elegir con sabiduría a la persona que nos acompañará en este viaje. Algunas personas te hunden el barco y otras te ayudan a mantenerlo a flote. Y luego está Mary, quien mientras querías dejarlo todo, ella se ocupaba de sacarte de la crisis. Muchos vieron esta película y creen que Clarence es el único ángel que envió Dios a George, pero no saben que Clarence es el tercero. El primero fue Peter Bailey, quien lo preparó para que eligiera el camino correcto para su vida, el único camino que le daría una vida plena. Y luego está Mary, quien mientras él se sacrificaba ya construía su hogar. Ella convertía cada renuncia de George en un acto de amor. Sin ella, George sería solo un mártir, alguien que se inmola por lo demás sin recibir nada a cambio. Con Mary, ese sacrificio se transforma en plenitud compartida, en una vida que, aunque limitada en logros externos, está llena de amor y propósito. Y con Clarence, finalmente se revela como una vida maravillosa, porque se comprende en toda su dimensión el plan que Dios tenía para George. ¿Y tú? ¿Ya descubriste quién es un ángel en tu vida? Sus amigos continúan llegando uno tras otro con su aporte y buenos deseos para George. Todos le agradecen porque no tendrían un techo sin él. Vemos a Martini, al señor Gower, incluso a Violeta, quien le dice que decidió no irse del pueblo. George no tiene palabras, solo observa conmovido. De repente, Ernie toma la palabra y comunica un mensaje desde Londres. Sam, su amigo de la infancia, está dispuesto a colaborar con $25,000. Todos festejan y comienzan a compartir la Navidad. La algarabía es tanta que hasta aquellos que vinieron a arrestarlo pasan uno por uno a dejar su aporte. El fiscal rompe delante de George la orden de arresto y todos celebran. Como si fuera poco, Harry y su hermano irrumpen la reunión diciendo que abandonó el banquete que hicieron en su honor y voló hasta el pueblo en cuanto recibió la noticia, y propone un brindis por su hermano George. ¡Un brindis! Por mi hermano mayor George, el hombre más rico del lugar. George cosecha todo lo que sembró en la comunidad por años, en el momento justo, en el tiempo indicado, y nos recuerda que todo lo que sembremos, cosecharemos, y aunque parezca que se tarde, no se está tardando, se está reservando para el momento indicado de tu historia. La película termina con George encontrando en la mesa de la colecta el libro de Clarence, y dentro de él una dedicatoria épica. Recuerda que nadie es un fracaso si tiene amigos. Postdata, gracias por las alas. De repente suena una campanita colgada en el árbol de Navidad, y Susu dice que su maestra le enseñó que cada vez que suena una campana, un ángel gana sus alas. George, emocionado, le dice que es cierto, de verdad es cierto. Te felicito, Clarence, expresa mirando al cielo. Si te gustó este video, dame cariño apoyándome con esa suscripción y un like, y déjame en los comentarios tus pensamientos al terminar de ver este video. Además, me gustaría recomendarte otro, donde exploramos lo peligrosas que son las batallas mentales dentro del ser humano, y las consecuencias de no controlar ese impulso autodestructivo. Yo desde aquí, mi barcaza en medio del mar, te digo, no le temas a la tormenta, si esta te enseña a ser un gran capitán. Hasta la próxima.